Bueno, mis queridos amigos, en esta hora quiero presentarles esta pequeña reflexión en el nombre de Jesús, que sobre la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret voy a orar para que el Señor nos bendiga en esta hora. Señor Jesús, ayúdanos y permítanos oír tu palabra. Guíanos para ser personas que confiemos más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Isaías 55, verso 8 al 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los pensamientos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Podemos ver la grandeza de Dios y la superioridad de Dios sobre nosotros en la vida de Job. Job, hombre que lo pierde todo, hombre igual que usted y yo, hombre que fue juzgado por sus amigos, hombre que dudó de Dios debido a las circunstancias de sus problemas, hombre que fue confrontado por Dios para que él pudiera ver la grandeza. Dios tenía un gran propósito con Job y era mostrar su grandeza. Y debido a ello se lo mostró manifestándose a la vida de Job. Si usted lee el libro de Job, Job era un hombre que tenía grandes riquezas, no le faltaban nada. Era suficientemente grande como hombre en el mundo para que se olvidara de Dios, pero el fundamento de la vida de Job era Dios. Job sabía que había un Dios más grande que él. Job sabía que había un Dios que era inmensamente grande. Las personas veneraban a Job por sus riquezas y su grandeza terrenal, pero sabemos que cuando Job perdió todo el mundo empezó a juzgar a Job. Mas Dios hacía esto para mostrarle a Job cuán grande era él y cuán pequeño era él. Job, a pesar de que perdió todo, siguió confiando en Dios y siguió teniendo la esperanza en su Creador. Vemos que al final Job fue juzgado, pero al final Dios interviene y confronta a Job y se aparece en un torbellino y habla con Job. Y podemos ver cómo Dios le habla de su creación a Job en el capítulo 38. Y Dios manifiesta su grandeza allí. ¿Cómo se manifiesta la grandeza de Dios? Desde su creación. Dice Job 38, donde Dios se manifiesta a Job. Y le dice, esta es la versión traducida en lenguaje actual, y dice así: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Job estaba dudando de la sabiduría de Dios, y de aquí podemos ver cómo Dios le habla de su grandeza desde su creación. Quiero dar unos pequeños ejemplos de la grandeza de Dios. La grandeza de Dios la podemos ver manifestada desde la célula más pequeña hasta la hormiga que está en la hoja, desde el elefante que está en el campo hasta el árbol más grande. Dios se manifiesta en lo creado, porque vemos la perfección de Dios en su creación. Porque si ves la célula es como un mecanismo, como un motor. Si vemos la hormiga también tiene su mecanismo y su trabajo, al igual que toda la creación. En el capítulo 38 Dios nos habla mucho de su creación. Para ser breve, usted lo puede leer. Yo solo leeré desde el versículo 25 al 33. Desde el versículo 25 al 33. Dice así el Señor: ¿sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime de dónde salen el hielo y la escarcha. Cuando el agua del mar profundo se endurece como la roca, puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan en todas las noches.
Allí tienes a la Osa Mayor, a Orión, las 7 cabritas y la Cruz del Sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? Dios manifestaba su grandeza a Job. Manifestaba de que él estaba por encima de él. Y de que manifestaba a Job de que debido a que él era superior, él tenía que aceptar lo que él quería hacer con él. Job, debido a esa grandeza, se vio más pequeño. Y es algo sencillo, hay una razón suficiente, y es que nosotros somos creación de Dios. Somos formados por las manos del alfarero. Y debido a ello, si usted se somete a la voluntad de Dios, a veces Él lo va a hacer pasar por pruebas para que usted afirme su fe y vea la grandeza de Él. Quiero mostrar con este otro ejemplo la maravillosa grandeza de Dios y lo superior que está el Señor entre nosotros, lo superior que es a nuestras vidas, lo superior de sus pensamientos, lo superior de sus caminos. Vives en tu casa, tal vez estás en algún otro país y vives allí. Vivimos entre millones de personas. En mi ejemplo, vivo en Colombia, en el continente suramericano. Tal vez tú vivirás en otro país, pero vivimos en esta tierra y somos solo un pequeño punto. Vivimos en la tierra y el Señor hizo los cielos y la tierra, y somos un pequeño punto. Allí en esa tierra está tus riquezas, tu fama, todo, como al igual que Job. Job tenía todo en la tierra, pero cuando lo perdió todo, vio que era nada. Voy a presentar este pequeño video para ejemplificar la grandeza de Dios. Hablemos de tamaños. ¿Qué tan grandes son los objetos en el universo? ¿Qué tan grandes pueden ser? Disfruten de la siguiente comparación, comenzando por un objeto bastante grande, como la Luna. Aquí podemos ver luego a Mercurio, luego a Marte, a Venus, nuestra Tierra, que es más grande que ellos, Neptuno, que es mucho más grande que nosotros, Saturno, Júpiter, nuestro Sol, Sirius A, una estrella más grande, Polus Orange, Arturo, gigante roja, Aldebarán, y entre ellos muchas estrellas más grandes. Pero ¿sabe una cosa? Tal vez usted tenga problemas, al igual que Job los tuvo. Tal vez usted se siente vacío, al igual que Job lo estuvo. Tal vez usted lo ha perdido todo. Pero Dios te dice hoy que Él es más grande que el universo. Esa pequeña tierra donde vivimos, ahí es donde está nuestro orgullo, nuestro crecimiento. Y al igual que los amigos de Job, muchas veces juzgamos a nuestros amigos y nos creemos muy grandes, cuando solo somos un punto en el universo. Por eso, si tú te crees grande, bájate, para que tu grandeza no sea derribada, porque Dios es más grande que todo lo que tú tienes. Si confías al igual que Job en Dios, si alguna vez llegas a vivir momentos difíciles, pues no te derribarás como muchos lo hacen. Porque cuando alguien se sostiene con Dios,
ve la grandeza de Él. Por eso quiero que veas algo muy grande, y es que Dios quiere manifestar su grandeza en nuestras vidas. ¿Cómo se manifiesta? Jesús de Nazaret, el Rey del universo, Dios Todopoderoso, se bajó, se hizo carne para morir por usted y por mí, para llevar nuestras cargas. Y Él quiere que usted le entregue sus problemas a Él. Porque si Él creó todo, Él puede ayudarte en el problema que tengas. Porque no hay problema más grande, no hay problema imposible para Dios. Por eso Dios también te pregunta, como lo hizo con Job: ¿por qué dudas de Dios? ¿Por qué dudas de mí? No dudes de Dios, Dios está contigo. Si confías con Él, si vas con Él, si confías en Él, verás cosas grandes. Y tu vida podrá ayudar a otros. Y verás que Dios esos problemas los solucionará. Y tú, al reconocer que Dios es más grande que lo que tú tengas, o que tu orgullo, o que tu rencor, o que tu juzgar a los demás, al reconocer que Dios es superior a ti, serás pequeño, pero Él será grande y se engrandecerá en tu vida. ¿Por qué? Porque Job, cuando reconoció a Dios, después de Dios hablarle de su grandeza en el capítulo 38, en los capítulos posteriores podemos ver cómo Dios restaura la vida de Job, y cómo Job recupera todo lo que tenía el doble. Fue mucho más rico y mucho más sabio, porque al Dios que había oído, Él directamente lo oyó. Cuando tú reconoces que eres pequeño, comienzas a acercarte más a Dios, y Dios te da el doble de lo que necesitas. Quiero orar por usted en esta hora, que el Señor nos ayude para que seamos humildes ante Él, como Job, y así Él muestre su grandeza en nuestra vida cuando enfrentemos problemas. Que cuando enfrentemos problemas solo confiemos en Dios y podamos salir adelante. Señor Jesucristo de Nazaret, te pido por todo el que hoy haya oído este video. Fue mi primer video. Y te ruego, Señor, que los guardes, que ayudes a esa persona que escuchó esta predicación, esta enseñanza, y que esa persona supere sus problemas, al igual que me has ayudado a mí. Por ello, en el nombre de Jesús, te suplico por esa persona, te suplico por su vida, y que esa persona sea mejor en el día de mañana, en el día de hoy, y en todo lo que aspire. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga a mi amigo. Discúlpeme mis equivocaciones, fue mi primer video, pero espero que el Señor haya hablado a su corazón, y lo sé que le ha hablado, porque así lo ha hecho en mi vida. Dios le bendiga.